El tema de hoy es pausa, grabar o reseteo. Pausa, grabar y reseteo. ¿A qué me refiero con esto? Todos tenemos en nuestra casa, bueno, la mayoría de nosotros tenemos en nuestra casa algo como esto que se llama control de la televisión, control de tus aplicaciones, tus apps, ¿verdad? No quiero nombrar ninguna, pero todos tenemos algo que se llama televisor. ¿Y cómo lo controlamos? Con el control. Entonces tú tienes la opción de ponerle pausa a un programa que estás viendo, a una película que tú estás viendo. También tienes la opción de grabar ese programa o grabar ese juego de deportivo que tú estás viendo. Porque voy a ir al trabajo, pero lo dejo grabado y regresando lo veo. O qué mejor, voy a ir a la iglesia, lo dejo grabando y cuando regrese lo veo. También tenemos la opción con este control de resetear, de ponerle reset a una película, o sea que vuelva a empezar. Cuando ves películas digitalmente, espero que las esté viendo y que ya no tenga usted su VHS, su grabadora así con los cuadritos que esos que metía y le daba vuelta a la cinta y se veía algo en su televisor. Hay algo mejor que eso, por si no lo sabía. Espero que vea sus películas digitalmente. Usted tiene la opción de resetear y decir, vuelve a comenzar la película. Y te estoy diciendo todo esto porque ¿quién tiene el control en tu casa cuando estás viendo algo? ¿Papá? ¿Mamá? O a veces hasta los hijos. Mi hijo Samuelito está bien chiquito y ya sabe que el control controla todo. Cuando no le gusta lo que estamos viendo, quiere ver sus caricaturas, va y busca el control. Se lo tenemos que poner en un lugar donde ya no lo alcanza. Porque él ya no le sabe muy bien, pero él le pica hasta que se cambia algo diferente. Pero en cada una de nuestras vidas, en la casa yo no sé quién tiene el control de tu televisión, ¿verdad? O no sé si tiene un nombre, como aquí tiene un nombre, dice control de Green Room, control de media. No sé si le pusiste control de fulano de tal en tu casa. Pero en nuestra vida espiritual, tú y yo tenemos el control de nuestra vida. Y no estoy hablando de que Dios no está en control de nuestra vida. Dios está en control de cada circunstancia que nos sucede. Pero estoy hablando que tú y yo tenemos el poder para en nuestras vidas hacer pausas, grabar cosas o resetear y resetear ciertas circunstancias en nuestras vidas. Y de eso te quiero hablar en esta hermosa mañana. Santiago 1, 22 al 27 nos dice, mas ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Palabra fuerte. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque el que se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Mas que el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Continúa el verso 26. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal es vana. O sea, el venir a la iglesia es vano si no aplicamos la palabra de Dios. El hacer obras muertas son vanas si no aplicamos y somos obedientes a la palabra de Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. La Biblia nos muestra un ejemplo de un espejo. Cuando tú te miras al espejo, ¿qué estás viendo delante de ti? Estás viendo tu vida y puedes ver quizás ciertos defectos que hay en tu vida, ¿verdad? El día de ayer tuvimos oración aquí en la iglesia de líderes y también de iglesia antes de esa oración, y los líderes estábamos orando por ti el día de ayer. Qué hermoso, qué bonito que hoy tú te puedes levantar y decir, ayer gente de mi iglesia estuvo orando por mí y por mi familia. Y estábamos orando, pero antes de venir aquí tempranito todos los líderes, pues yo me tuve que levantar de mi cama, verme en el espejo y darme cuenta que tenía unas cuantas lagañas en mis ojos. Sí sabe lo que son lagañas, ¿verdad? ¿Usted también le salen? ¿Si es humano? Sí, ¿verdad? Entonces me levanté y vi, wow, no puedo llegar hacia la iglesia. Entonces
me enjuagué, me lavé la cara, me quité las lagañas, me peiné un poquito con el poco pelo que me queda y me vine listo con fe para orar con los líderes de la iglesia por usted y por su familia. ¿Por qué te digo esto? Porque si no me miro al espejo no me doy cuenta, hey, traes lagañas. Y entonces sales y la gente se da cuenta, oye, este trae lagañas, ahí va el lagañento, ¿verdad? Y la Biblia nos da esa comparación, lo acabamos de leer, que cuando uno es confrontado con la palabra de Dios es como un espejo que te miras a ti mismo. Y si no ves, si no corriges los errores que te está mostrando la palabra de Dios, dice que eres como un hombre que se va y se olvida de cómo se veía cuando no somos hacedores de la palabra de Dios. Iglesia, Dios hoy nos quiere revelar, enseñar, mostrar áreas en nuestras vidas que cuando nos vemos enfrente y aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, nos estamos viendo en un espejo nuestra vida espiritual. Dios quiere mostrarnos áreas débiles que hay en nosotros, porque las hay en cada uno de nosotros. Quiere mostrarnos cuáles son esas áreas para que nosotros con la ayuda del Señor y su amor podamos vencerlas y crecer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios nos ama, por eso nos trae esta palabra. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no quiere que nos quedemos igual, básicamente. ¿Alguna vez te has quedado igual en algún nivel de tu vida? Sea deportes, sea salud, sea tus relaciones, sea tus amistades, sea tu matrimonio. ¿Cuántos saben que hay que echarle leña al fuego para que el matrimonio siga andando? Hay que echarle gasolina al carro, hay que echarle su cambio de aceite al matrimonio, porque si no, no sigue andando. No, es suficiente, pastor, con que yo vaya a la iglesia. Te felicito, es importantísimo venir a la casa de Dios y congregarse, pero el matrimonio hay que lucharlo todos los días. ¿Y el matrimonio sabes cómo funciona? No, es que Pastor Danny, we're cool. No, nosotros somos súper buenos, vamos a consejería, vamos a Cancún, concursos y vamos a seminarios, conferencias de matrimonio. Gloria a Dios por eso, todo eso es importante. Pero ¿sabes cómo funciona el matrimonio para que tengas un matrimonio victorioso? Está el esposo aquí, está tu esposa aquí. Y en el centro debe de estar Cristo Jesús. Tú tomas la mano de Cristo. Tu esposa toma la mano del Señor Jesucristo. Y los dos están unidos en Cristo. Todo lo que no esté en Cristo va a fracasar. Pues es que yo creía que esa amistad iba a funcionar, pastor. Esa relación iba a funcionar. Creía que este ministerio iba a funcionar. Si Cristo no es el centro de eso, no va a ser victorioso o ser exitoso. Todo lo que no tenga Cristo en el centro va a fracasar. Eso incluye tu negocio. Eso incluye tu salud. Eso incluye tu servicio al Señor. Si Cristo no es el centro de tu familia va a fracasar. No quiero que fracase, tú no quieres que fracase, pero la palabra de Dios es clara. Todo el que no fue fundado en la roca que es Cristo, las tormentas se lo van a llevar como la arena. Entonces es importante que apliquemos la palabra de Dios. Y quiero hablarte de esto, quiero hablarte de pausa, grabar y reseteo en nuestra vida espiritual. Hay un personaje en la Biblia que me llama la atención, he estado leyendo su historia, la he leído 1000 veces, pero el día de ayer, Dios me habló fuertemente. Me saca de onda, me impresiona, admiro, a la vez aprendo de este personaje bíblico. Y este personaje bíblico es Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Sansón, Jueces capítulo 13, versículo 1 al 24, nos da un poquito de los inicios de Sansón. Dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Paremos ahí, oh Dios mío. ¿Qué dice? Volvieron a hacer lo malo. ¿Se te hace familiar? ¿Te suena familiares? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Cuando andamos en desobediencia, hay consecuencias. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. ¿Cómo se llamaba? No es la película esa de Moana, es Manoa, ¿ok? No confunda, que muchos se le brillaban los ojos. Oh, yo conozco esa historia.
Su mujer era estéril. ¿Su mujer era qué? ¿Qué significa estéril? No puede tener hijos. Y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril. Interesante que le dijo lo que ella ya sabía. Y no has tenido hijos, también ya lo sabía. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, famosa historia, porque el niño será nazareno para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Y la mujer fue y se lo dijo a su marido. No se lo fue y se lo dijo a la comadre. No fue y se lo dijo a la chimotrufia. Fue y se lo dijo a su autoridad, su marido. ¿Cuántos hombres dicen amén? Sin miedo, sin miedo. Fue y se lo dijo a su marido. Y le dijo, diciendo: un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto de ángel de Dios, muy imponente. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso, y nos adelantamos al verso 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. Nos da el comienzo de la historia de Sansón, ¿verdad? Si tú la lees con más cuidado en casa, Jueces capítulo 13 al capítulo 16, está toda la historia de Sansón. Pero te la voy a desmenuzar un poquito más lento. Después de que el ángel se le aparece a la mamá de Sansón, ella va y le dice a su esposo. Y su esposo se queda impactado. Entonces piden confirmación que era de Dios. Queremos saber que realmente es de Dios esto. Y le piden: Dios, manda a nosotros señal. Y el ángel, si usted lee la historia, el ángel se les vuelve a presentar. Y ahora le dice no nada más a la esposa, sino al esposo, porque a veces los esposos nos tienen que decir las cosas dos veces. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Fue su oportunidad, mujeres. Dijeron amén bien, bien bajito, perdieron. Y entonces el ángel se le presenta al esposo, a la esposa, a los papás de Sansón, y le dice lo mismo. No te esperes a que Dios te diga lo mismo. Cuando ya te lo dijo una vez, créele y avanza en los propósitos que Dios te dijo que hicieras. Créele a tu esposo, dice la hermana. Pues sí, y también créele a tu esposa, ¿verdad? Y entonces les da la misma palabra, y me encanta porque hay una parte donde dice: y cuando el ángel les dio la palabra, ellos se regocijaban, prepararon un sacrificio para adorar a Dios por ese gran milagro, ese gran acontecimiento. Y dice: y el ángel hacía grandes maravillas enfrente de ellos. Yo quiero decirte que hoy Dios va a hacer grandes maravillas con cada uno de nosotros, con tus hijos, con tu familia. Y así como Sansón fue escogido por Dios, apartado por Dios, el Espíritu Santo de Dios venía sobre él, así tú eres escogido por Dios y eres apartada por Dios también, para hacer grandes maravillas para la gloria de Dios Padre. ¿Qué tenía Sansón de especial? Su fuerza. ¿Quién le dio la fuerza? Entonces, ¿Sansón era especial o Dios era el que le daba la fuerza, el que era especial? Era Dios en Sansón. Todo lo bueno que tú y yo tenemos viene de Dios. No podemos gloriarnos de lo que hacemos para el Señor. La gloria siempre es para Dios. Dios una vez me puso a prueba. Hermano Rubén, si usted se va a relacionar con eso, porque usted también viaja, sale y ministra y predica la palabra del Señor por la gracia de Dios. Una vez fui a un congreso grandísimo en México, había 3,000 jóvenes, dimos concierto, noche de alabanza, oración, predicamos, las almas vinieron a los pies de Cristo. Oye, yo me sentía como Superman. Me sentía, pero no lo soy, ¿verdad? Y de ahí me pasé al hermoso país de Costa Rica, y Dios me estaba probando, como Dios nos prueba a cada uno de nosotros, y tenemos que pasar la prueba. Me pasé al país de Costa Rica y me dieron la información de la iglesia, tomé un Uber y llegué al lugar donde iba a ministrar esa noche. Era la noche después de que yo había estado en México en un evento increíble, de mucha bendición, buenísimo. Y Dios, yo creo, dijo: a ver, vamos a probar a mi hijo Daniel, a ver qué tal su corazón. Pues llego a la iglesia, oye, me bajo, puro terreno baldío. Entro a la iglesia, no decía no tenía ni un
carátula, no tenía ni un símbolo de que es iglesia cristiana. Enseguida había un lugar de prostitución y el otro lugar había un bar, pum, pum, sonando música a todo lo que da. Y música que no glorifica el nombre del Señor, ¿verdad? Usted nada más escucha y dice, eso no glorifica a Dios. No me conviene, esa fue una indirecta para algunos, ¿verdad? Y entro a la iglesia y me saludó el pastor, me dice, pastor, estamos bien contentos de que está ahora con nosotros para ministrar. Ya estamos listos, porque iba un poquito tarde, no fue mi culpa, fue la culpa del Uber. Dios, tú lo viste, él maneja lento. Ya estamos listos para usted, pastor, para que Dios lo use. Oye, pues entro yo todo emocionado, recién llegado de México, bien emocionado. Y cuando veo y alzo mi mirada para ver a la hermosa iglesia, porque la iglesia de Cristo es hermosa y está bendecida, solamente había 5 personas, hermano Diego. Y aquí dentro de mí se levantó algo, así como dentro de usted se levanta algo de vez en cuando, ¿verdad? Algo que se llama ego, orgullo. Y yo mismo me di cuenta. 5 personas. Yo mismo, con el poder del Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de nosotros, me corregí. Y dije, tú estás aquí, me dije a mí mismo, porque Dios te trajo. Y haya 1000 personas, 10,000 personas, 5 personas, 1 persona, tú vas a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Porque lo tuyo no es tuyo, Dios te lo dio. Y di un concierto, di una noche alabanza, oración. Dios se movió, la gente estaba siendo llena del Espíritu Santo, hablando en lenguas, profetizando. El cielo estaba ahí. Un familiar de unos llegó, dice que para recogerlo, y Dios lo tocó en la entrada. Dios lo salvó, lo trajimos a los pies de Cristo. Nunca había entregado su vida a Cristo. Fue un momento glorioso entre 8 personas, las 6 que estaban ahí, el pastor y yo. Y yo sentí que desde arriba papá Dios miró y dijo, ese es mi hijo. Pasó la prueba. Cada uno de nosotros vamos a ser probados como Sansón. Y quiero entrar en tema con Sansón, porque Sansón reprobó cada prueba que Dios le puso enfrente. Lo hablaba con mi esposa al venir y decíamos, qué increíble Sansón, talentoso, lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre él y hacía maravillas. Pero cada prueba que Dios le ponía la reprobaba el hombre. Y llega un punto, hermanos, donde si no pasamos las pruebas, se va a acabar la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No es que la gracia de Dios se acabe, es que uno ya la está rechazando con sus acciones. Porque la misericordia y la gracia de Dios es eterna, no tiene fin. Por eso su amor es infinito para cada uno de nosotros. Pero llega un punto donde si no agarramos la onda, se va a acabar esa gracia en nuestras vidas. Y va a haber consecuencias. Por eso quiero compartir contigo un poquito estos puntos y de la vida de Sansón, para que no llegues a ese punto y seamos victoriosos. Llegó un punto en la vida de Sansón donde Jueces capítulo 14 verso 1 al 3, escucha, dice, descendió Sansón a Timnat, que era un lugar de los filisteos donde él no debería de haber estado. Y vio una mujer de las hijas de los filisteos. No nos da el nombre de esta filistea, no es Dalila. Todos conocemos Sansón y Dalila. Sansón tuvo 2 mujeres antes de Dalila. Vamos a ver esas historias. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, o sea, del enemigo. Os ruego que me la toméis por mujer. ¿Cuántos saben que eso no es bueno? Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. O sea, le está diciendo, está mal lo que estás haciendo, mijo. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. ¿Qué patrón estamos viendo aquí? Vemos un hijo decirle a su papá, decirle a su mamá qué hacer. ¿Te suena familiar? La palabra de Dios nos dice, padres, instruir a vuestros hijos en los caminos de Dios. No dice, hijos, dile a tu papá qué hacer. Aquí es donde los papás gritan amén. Ya no quiero ir a la iglesia, papá. No me dan oportunidad.
Ahí no me quieren. Ok, mijo, váyase, haga lo que usted quiera. Vamos a continuar con la historia, a ver qué hicieron los papás. Porque parte del fracaso de Sansón fueron las decisiones que los papás tomaron en su vida. Si continúas con la historia, los papás fueron a agarrar a esa mujer filistea y se la trajeron a Sansón. Mucho cuidado cuando tu hijo te pida algo y que no es conforme a las cosas de Dios o a la voluntad de Dios, y tú cedas, estás abriendo una puerta para que el enemigo venga a destruir a tus hijos. No, papi, ya no me gusta esa iglesia. Prefiero el inglés. Prefiero el francés. Ok, mijo, váyase. Puede que estés abriendo una puerta para que el enemigo ataque a tu hijo. Porque los padres, recordemos que esta palabra es en amor. Los padres somos los que guiamos, damos la dirección a nuestros hijos. Oye, bendito el día que yo le dije a mi mamá un día que yo ya no quería ir a mi iglesia. Le doy gracias a Dios que mis papás no fueron como los papás de Sansón. Oye, me agarró mi papá y me sonrió. Me miró y ustedes ya saben la historia, la he escuchado 1000 veces. Y si no, la va a escuchar otra vez. Me agarró mi papá y me dice, mijo, no te estoy preguntando si quieres ir a la iglesia. Yo tenía 14 años. Te estoy avisando que vas a ir a la iglesia. Y no tienes opción. Vamos a ir a servir al Señor. Y uno como joven pone excusas, ¿no? Si el adulto pone excusas, jóvenes digan amén. Si el adulto pone excusas, el joven, pues ¿de dónde crees que lo aprendió? No, es que esto y fulanito de tal y esto y esto. Al final del día mi papá me dijo, mira, mijo, usted puede decirme lo que usted quiera, usted va a ir a la iglesia quiera o no. Porque aquí en esta casa se va a servir al Señor. Y un día que yo me aferré, me pongo como ejemplo para que nadie se diga, está hablando de mí. No, me pongo como ejemplo. Un día yo me aferré a algo que no era bueno, Ruti. Y mi mamá me dijo, eso no te conviene, eso no es bueno para ti. No, pero que yo quiero hacer esto. Déjame hablarle a tu papá, me dice mi mamá. Le habló a mi papá. Mi papá estaba en Chihuahua, yo estaba en México, Juárez. Me llamó mi papá a los 5 minutos. Yo dije, pues mi papá me va a tirar paro, me va a ayudar. Mi papá me habló, ¿y sabes cómo me habló, Leonel? Como hombre. Como los hombres necesitamos hablarle a nuestros hijos a veces. Me dijo, Daniel, mi hijo, escúchame bien. Cuando escuché eso dije, ya estoy en problemas. Te voy a hablar como hombre, así me dijo. Ahorita no te voy a hablar como mi hijo. Sé que eres mi hijo, te voy a hablar como hombre. Y como esposo de tu mamá, que es mi esposa. O le haces caso a tu mamá, o cuando yo llegue, me vas a conocer no como tu padre, sino como hombre. Porque a mí me respetas a mi mujer. Oye, yo nomás tragué saliva. Dije, Dios sabe hablar. ¿Te quedó claro? Sí, papi. Sí, Abba. Sí, papi. Oye, colgué. Mam, perdóname. ¿Verdad? Funcionó. Porque hoy en día que veo para atrás, si yo me hubiera aferrado a eso que yo quería, no estaría aquí predicando el evangelio. No estaría aquí sirviendo al Señor, teniendo una familia bendecida y conociéndolos a ustedes como mis hermanos en Cristo. Vale la pena disciplinar, guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Termino con esto, esta parte de la predicación que no estaba planeada. Son tus hijos. Pelea por ellos. Lucha por ellos. Ora por ellos. Si alguien te dice tu hijo necesita disciplina, habla con esa persona y dile, mi hijo, me están diciendo esto, ¿qué pasó? Vamos a corregirlo, vamos a arreglarlo. Porque salen muy caras las consecuencias si no disciplinamos y guiamos a nuestros hijos. Entonces, sus papás, para no hacerte la historia larga, sus papás les consiguen a esta mujer porque en ese entonces se arreglaban los matrimonios. De entre los padres y los padres de la novia o del novio se arreglaban. Y ellos tenían derecho a escoger por sus hijos. Entonces Sansón se puso en un plan de no escuchar consejo. Se hacen preparativos para la boda con su prometida, con esta mujer que la Biblia no nos da el nombre, pero era filistea, mundana.
Y se hacen preparativos para la boda, la recepción, para la luna de miel. Las bodas en ese entonces eran diferentes. En ese entonces eran de 7 días las bodas, ¿verdad? Y se hacía la ceremonia, el convivio, la luna de miel, ahí todos con todos los invitados. Entonces el que se casaba tenía que tener buenos recursos porque tenías que mantener a tus invitados por 7 días, ¿verdad? O vamos a hacer cooperacha, traigas el cabrito y a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Pero eran 7 días. Entonces Sansón organiza su boda con sus papás. Y Sansón le planta un acertijo, una adivinanza a los invitados, que son, la palabra nos dice que son 30 padrinos del lado de la novia, amigos de la novia. Si me resuelven esta adivinanza, les dice Sansón, porque Sansón era bien picudo, como tenía a Dios de su lado, le picaba al enemigo que eran los filisteos. En primer lugar, no debería haber estado casándose con una filistea. Les da ese acertijo, una adivinanza, y dice: si me la adivinan antes de que se termine la boda, 7 días, yo les voy a dar a cada uno de ustedes, los 30, un traje de ropa nueva. Pero si no me la adivinan, ustedes a mí me van a comprar 30 trajes de ropa nueva. Los invitados, los padrinos, como tú le quieras llamar, le dicen a Sansón: danos tu adivinanza. Y Sansón les tira la adivinanza, y por 3 días no pudieron adivinar o dar la respuesta correcta de esta adivinanza. Pero dice que al 7º día los invitados forzaron, pidieron, empujaron a la novia de Sansón, que todavía no se casaban, era la prometida, y le dijeron: hey, dinos cuál es la respuesta. ¿Y qué creen que hizo la novia? ¿Se las dio? ¿Traidora? Mucho cuidado, jóvenes, con quién te andas juntando. Mucho cuidado con quién te casas. Son decisiones fuertes. Les dijo la novia, soltó la sopa, para que me entiendas. Y al 7º día vinieron: Sansón, esta es la respuesta. Sansón se enojó tanto porque supo que su novia les dijo la respuesta, que sale a matar a 30 filisteos. O sea, no se casó, dejó su boda, para que veas el descontrol en la vida de este joven. Sale a matar a 30 filisteos, les quita la ropa a esos 30 filisteos, me imagino que están todas ensangrentadas. Viene con los padrinos y le dice: aquí están sus 30 ropas, aquí están sus trajes. Se enojan tanto los padrinos, ¿verdad? Se enojan muchísimo. Quiero nada más confirmarte lo que sucedió. Cuando regresa Sansón y les da esas ropas a los padrinos, se da cuenta que su novia ya se casó. Jueces capítulo 13 al capítulo 16. Léalo. El padre de la novia se la entregó a uno de los padrinos que estaba ahí en la boda de Sansón. ¿No te sabías? Algunos no se sabían esa, ¿va? Lea la Biblia, es porque no leemos, por eso no sabemos. Se la entrega a uno de los padrinos. Sansón se enoja porque, pues, oye, esta es mi mujer y ya se casó. O sea, llega y ya está casada la mujer con otro filisteo mugroso, pecador, incircunciso, dicen los papás de Sansón. Sansón se enoja tanto que, vamos a ver, así es, Sansón se enoja tanto, es que tengo todo el orden aquí. Sansón se enoja tanto que agarra unas zorras, las amarra de las colas y le pone fuego en medio de cada una de las colas. Imagínate una hilera gigante de zorras, y la tira al campo de los filisteos, donde quema toda, dice la Biblia, toda la cosecha de los filisteos. La quema Sansón por venganza, por estar enojado. Yo me pregunto: ¿dónde están los papás de Sansón? Hijo, eso no te conviene. Oye, mijo, eso de andar en venganza, y Dios no te llamó a esto, te llamó a libertarnos, no a andar picando al enemigo nada más porque tus propios errores. Entonces quema este campo de los filisteos, y hay una pausa, y quiero que lo veamos aquí. Sansón se enoja tanto que quema el campo de los filisteos. Los filisteos se enojan tanto, la cosa sigue escalando antes de que venga la pausa, y matan a la exnovia de Sansón y a su papá por lo que él les hizo a ellos. O sea, la cosa sigue escalando. ¿Sabes que cuando no perdonamos, la cosa sigue escalando? Y el que sale más dañado eres tú. Hay que aprender a soltar. Le matan a su novia, le matan al papá de la novia por lo que Sansón hizo. Vamos a continuar con esta historia.
Ah, muy bien. Sansón aparentemente, si lees la Biblia, hay una pausa después de eso que le asesinan a su exnovia. Pero yo quiero decirte que las pausas no son buenas en nuestras vidas. ¿Has escuchado a la gente que te dice, tómate un break, tómate una pausa? ¿Qué es pausa en la televisión o en la película? Pones pausa. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? La realidad es que es play, ¿no? Quiero continuar viendo la película, quiero continuar viendo el show, quiero que esto continúe, yo tengo el control. Sansón aparentemente hizo una pausa, pero no es suficiente para nosotros hacer una pausa en el camino que vamos. Dios quiere resetearnos, Dios quiere que hagamos un reset, un arrepentimiento y vayamos en una diferente dirección. Porque el pausar no significa, ya se calmó el asunto. El pausar significa en cualquier momento vuelve a hacer de las suyas, vuelves a lastimarte, vuelves a pecar, vuelves a dañar a los tuyos. Sansón es un ejemplo de eso. Continúa la historia, ¿está bien si le continúa la historia? Sí. Entonces la historia continúa. Llega un momento donde Sansón puede hacer ese reseteo en su vida, pero lamentablemente solo hizo una pausa. Sansón continúa yendo al campamento de los filisteos y el siguiente paso que él hace, se encuentra una ramera filistea y se acuesta con ella en la noche. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿También te sabías esa o no? Algunos sí, algunos no. Dalila todavía no está en el show, ¿eh? Dalila fue la última y vamos a ver por qué fue la última. Se acuesta con una ramera que no nos da el nombre, la palabra de Dios de esta mujer, pero se acuesta en otro campamento del enemigo. Mucho cuidado en estar con el enemigo. Ahí no te conviene estar, en lugares donde no debes de estar yendo, hablando con gente que no debes de estar hablando. Sansón se acuesta con la ramera filistea, con el campamento de los enemigos. Los enemigos filisteos se dan cuenta, aquí está Sansón, lo odian por todo lo que ha hecho en contra de ellos, porque el enemigo nos odia a nosotros. Porque cuando te ve, se recuerda el privilegio, el lugar que él tenía en el cielo de alabar y glorificar a Cristo. Por eso y por muchas otras razones, el enemigo quiere destruirnos. Lo encuentran ahí en el cuarto de la ramera. Sansón sale, dice la Biblia, del cuarto. Y Sansón sale, está dentro de una ciudad protegida con unas puertas gigantes. Sale del cuarto, las puertas que nadie podía haber conquistado en muchos años. Él arranca las puertas, las tumba con su fuerza, porque dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Agarra las puertas, las carga, como para presumirles, sus puertas no sirven para nada ni para proteger su ciudad. Las carga a un monte, las deja en un monte como estatua, como diciendo, yo hice eso, ustedes no tienen nada que me pueda dañar a mí, y se va enojadísimo. Los filisteos responden de regreso. Los filisteos se enojan y responden de regreso. Una vez más vemos que Sansón se libra del enemigo, se libra de los filisteos, de la ramera. Dios tiene aún su gracia, su fuerza sobre él. Pero la historia continúa y terminamos con este último punto en la historia, en la vida de Sansón. Jueces 16:4. Tiempo después, Sansón vuelve a ir con los filisteos. Otra vez Sansón vuelve a ir ¿con quién? ¿Con quién está? Con el enemigo. ¿Con quién estás yendo hoy en día? ¿A quién estás escuchando? ¿Con quién estás hablando? Porque todo eso tiene consecuencias. Fuimos creados para buscar a Dios, para hablar con Dios. Sansón vuelve a los filisteos y se enamora de Dalila, tercera mujer en la vida de Sansón. Este no es el Bachelor, ¿eh? Esta es una historia verídica. Yo creo de aquí sacaron novelas, porque esto es un drama, es un show. Y se enamora de Dalila, la mujer que la mayoría de nosotros conocemos. Y Dalila lo persuade, lo seduce y Sansón cae rendidito. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los papás de Sansón? Cuando andaba en el campo de los filisteos, ¿dónde estaba cuando andaba con Dalila? ¿Dónde estaba el consejo? ¿Dónde estaba mi hijo? Eso no te conviene, vente para acá. Vemos un patrón. Y entonces usted conoce la historia. Dalila le pregunta a Sansón, Sansón, dime tu secreto. ¿De dónde viene tu fuerza?
Y Sansón le dice, lo vamos a hacer rápido, tres respuestas y las tres estaban mal. Usted lo puede leer con detalle en su Biblia. Hasta la cuarta vez dice que Sansón le abrió su corazón porque Dalila insistió, molestó, dio lata. Así como, escúchame bien, hay gente que te va a molestar, te va a querer dar lata, te va a decir ya no vayas a la iglesia, no vale la pena servir al Señor, no vale la pena congregarte, no vale la pena que le entregues toda tu vida al Señor, ahí vas a fracasar, ahí no te quieren, ahí no te aman, tu familia, tú crees que realmente va a ser restaurada y empiezan a atacar tu vida esas voces. Y Sansón cedió la cuarta vez. Ya le dijo, si me cortas el pelo, porque era voto nazareno, perderé mi fuerza. Y cuando Sansón se durmió, Dalila le llamó un hairstylist. No sé si era acá con shampoo y todo, pero le cortaron el pelo. Y cuando se despertó y gritaron, Sansón, los filisteos te atacan, están aquí. Sansón dijo, esta vez la libro como siempre. Pero el espíritu de Jehová ya se había apartado de Sansón. Que la presencia del Señor nunca se aparte de nosotros por nuestras decisiones. ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿Qué decisiones hemos tomado? Quizá hoy Dios te está dando una advertencia de que es tiempo de que regresemos a buscar a Dios, de buscar a Dios en humildad. Señor, te necesito, sin ti no puedo seguir adelante. Perdona mi orgullo, haz una obra nueva en mí, Señor. Ayúdame a caminar en una dirección diferente, porque quiero agradarte. ¿Tú sabías que Sansón fue llamado y creado para librar al pueblo de Israel de los filisteos? Y no cumplió su llamado. Tenía que haber acabado con todos los filisteos y no cumplió su llamado por las decisiones que él tomó. ¿Qué asignación del cielo Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Y no la estamos cumpliendo porque hay ciertas áreas ciegas en nuestras vidas. Sansón dijo, la libro, estaba amarrado, ya no tenía la fuerza ni el poder de Dios en su vida. Y dice que en ese instante los filisteos lo aprendieron. Ahí mismo le sacaron los ojos y se lo llevaron como sirviente, como payaso de entretenimiento para los filisteos en uno de los edificios de los filisteos. La historia continúa. Sansón está en el edificio donde están los dos pilares que sostienen toda la fundación del edificio. Le dice al joven, estaba ciego, un joven niño lo estaba guiando. Interesante que a veces estamos tan ciegos que hasta un niño nos puede decir, estás mal, necesitas a Dios. Lo llevan a los pilares. Sansón clama, Dios, ten misericordia de mí, devuélveme mi fuerza. Su pelo empezó a crecer otra vez, dice la Biblia, y dice que yo muera con los filisteos en este día. Tumba los pilares, el edificio se derrumba y todos los filisteos que había ahí, incluyendo los jefes principales, dice la palabra de Dios, murieron ese día junto con Sansón. Qué bonita victoria Dios le dio a Sansón ese día. Pero ese no era el plan original. El plan original es que Sansón siguiera viviendo y cumpliera su propósito. Por eso en esta mañana, antes de terminar, ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Estás haciendo una pausa solamente? Hablando de la grabación, ¿qué estás grabando en tu mente, en tu corazón? ¿O quieres hacer reseteo, que en inglés sería reset? La respuesta correcta es: necesitamos un reseteo para no ir en un camino de destrucción, sino en un camino de bendición y salvación que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Las pausas no te funcionan. Mira, Sansón pausó varias veces y no fue exitoso. El pueblo de Israel nunca hizo una pausa cuando caminaron en victoria. Cuando el mar se abrió, ellos caminaron en seco. No dijeron, voy a tomar una pausa para tomarme un selfie, voy a tomar una pausa para ver si el ejército del enemigo viene tras de mí. Ellos siguieron caminando hacia adelante sin pausas. Y aquí hay gente que ha hecho pausas en sus vidas. Voy a dejar de servir a Dios un ratito. Error. Voy a dejar de ir a la iglesia un ratito. Error. Un ratito más no voy a perdonar a esa persona que me hizo daño. Eso es una pausa también. Al rato la perdono. Las pausas no funcionan. Lo vemos en la vida de Sansón. Al pausar, el movimiento de nuestras vidas se detiene
y eso significa que no estamos avanzando. Filipenses 3:14 lo dice la palabra de Dios, no el pastor Dani. Prosigo a la meta, avanzo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Punto número 1, pausa. Eso no te va a ayudar. Punto número 2, grabar. ¿Qué significa grabar? Escribir o trazar sobre metal, madera, piedra o otra superficie dura una figura, un dibujo, signos o palabras. Hoy en día nuestra mente tiene la capacidad de grabar memorias, eventos que hemos vivido. Alguien me lastimó, se te queda esa grabación aquí. Pero también tenemos la capacidad como hijos de Dios de grabar memorias buenas. Tengo una memoria hermosa cuando mi hijo Mateo y mi hijo Samuel nacieron. Es una memoria que vale la pena grabarla. Tengo la memoria cuando el médico nos dijo están embarazados, cuando la ciencia nos decía que no podíamos tener hijos. Esas cosas valen la pena grabarlas en nuestras mentes. Pero hay otras que no valen la pena. Me lastimaron, me hicieron, fracasé. Todas esas memorias hay que resetearlas, borrarlas, entregárselas a Dios y seguir adelante caminando en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. La misericordia, Proverbios 3:3, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Grábalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Salmos 1 del 1 al 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y punto número 3, y con este termino, el reseteo. ¿Sabes cuál es la definición del reseteo? Reinicio, la reposición hacia un estado inicial, volver a empezar, una vuelta al principio, o bien un nuevo comienzo. Me encantó esa última de ese ejemplo. Qué bonita definición. Dios quiere darnos un nuevo comienzo a cada uno de nosotros. Y quiero decirte, tú esta mañana tienes el control de tu vida. Tú decides, Dios, con tu ayuda, no en mis fuerzas, yo puedo resetear. Quiero que resetees mi vida y hagas algo nuevo en mí, porque la pausa no me ha funcionado. El grabar memorias equivocadas de dolor no me ha funcionado. Necesitamos ser reseteados por Dios. El único que te puede dar un nuevo comienzo es Dios. Es lo bonito. Él ya pagó el precio. No depende de ti, depende de Él. Nada más tú y yo tenemos que estar dispuestos a recibir ese reseteo de parte de Dios. Yo recibí un reseteo muy fuerte en mi vida hace 3 años. Yo iba manejando en el 635, iba agarrando el puente del 635 y mi carro se volteó. Perdí el control a 60 millas por hora. Mi carro se volteó, quedó hecho destrozado el auto. Cuando vino el de la aseguranza, vino y me dijo, ¿tú estabas manejando ese auto? Le digo, sí. Me dice, tú no deberías de estar vivo, estás vivo de milagro. Le dije, sí, yo estoy vivo por la misericordia de Dios. Pero ese día cuando me sucedió el accidente, todavía teníamos servicios en la noche aquí en Mundo de Fe McKinney, a las 6 de la noche los domingos. Yo recuerdo que 3 horas antes del servicio me sucedió lo del accidente. Y yo llegué adolorido, golpeado. Llegué al servicio y no me importó nada más que estar en el altar en la presencia de Dios y darle gracias porque tuvo misericordia de mí. Eso fue una llamada de atención para mí, porque Dios nos ama y nos llama la atención de ciertas maneras. Hello, te estoy hablando. Hello, no me haces caso, que ahí te va un problemita, a ver si te acuerdas de mí. Yo recuerdo que todo ese servicio no me acuerdo ni qué estaban cantando, no me acuerdo ni quién estaba aquí enfrente, no me acuerdo ni quién estaba en la entrada. Me acuerdo que estaba mega agradecido con Dios porque me salvó la vida. Y me arrodillé, lloré como un niño. Después de eso yo volví a llorar como un niño. Después de eso volví a llorar como un niño, dándole gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí. Y ahí empezó un reseteo en mi vida. Empecé a ver la vida diferente. Lo más importante es Dios, la iglesia, la familia. No es tanto el salir, el ser famoso. No es tanto el que te vean.
No es tanto el tener mucho dinero, es poner a Dios primero en nuestras vidas. Termino con estos versículos, Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, me encanta, no nos da la opción si eres fuerte, somos débiles si no tenemos a Cristo. A su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor. Iglesia, mundo, fe, maquini, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor a cada uno de nosotros esta mañana, que aún estés en pecado, aún estés viviendo problemas difíciles, aún estés en una circunstancia imposible, Dios muestra su amor y dio su vida por ti para darte un nuevo comienzo en esta mañana, un reseteo donde tu vida pueda empezar a ser diferente para la gloria de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero ese reseteo en mi vida. Ahí donde estás, ponte de pie conmigo.